Yo les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy porque vamos a platicar de los temas que son más recurrentes en la consulta y que voy a darles recomendaciones de si quizá a lo mejor en casa los papás están en crisis. Crisis es que las cosas no están bien entre los adultos como pareja y que o quizá ya este es un tema probablemente inminente que ya como adultos lo han platicado, pero que lo han querido postergar con los niños. Otras veces ya se dio la separación, incluso cuando los padres viven dentro de casa, y otras veces también, a veces ya se separaron, incluso papá ya salió de casa, pero no le han dicho a los niños cómo es la separación, porque los padres somos quienes tenemos como más miedo a decir por miedo a generar un trauma. Y la verdad es que el divorcio no genera trauma siempre y cuando lo podamos llevar bien, sino más bien aquí el trauma que pudiera generar el divorcio no es en sí, sino lo que el niño pueda construir sobre lo que está sucediendo porque el niño no entiende. Cuando no se le explica, el niño no entiende. Entonces el niño, ¿cómo acomoda los conceptos en su cabeza? Con lo que ve y lo que siente. Y entonces ahí transforma un concepto y muchas veces los niños pues van construyendo, tal cual se los digo a los papás, es como si los niños construyeran una torre o un edificio con piezas de Legos. Entonces lo que ven, lo que sienten, lo conectan y van poniendo como un piso. Y después viene otro concepto y entonces se acomoda otro piso. Y si no le aclaramos a los niños qué es lo que está sucediendo, ellos van a construir una torre pues media chueca, media distorsionada de lo que está sucediendo y eso sí genera trauma porque los niños piensan muchas cosas. Recuerden que los niños están en un estadio natural, completamente natural, de egocentrismo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que está sucediendo es mi culpa. Y los niños es muy esperado que en consulta lo han expresado. Yo soy el culpable de por qué mis papás se separaron y es muy natural también que ellos quieran arreglarlo. Y ahí es donde se genera trauma porque, pues ya, yo te decía acá arriba se construyen torres que no son las más adecuadas, incluso a veces también hay un cambio de roles porque los niños quieren acomodar las cosas, se convierten en el papá de papá o la mamá de mamá o a veces en el esposo, etcétera. O sea, todo está así como muy distorsionado, pero es por la construcción de los conceptos en el niño como tal. El divorcio no genera trauma. Hoy voy a platicarles recomendaciones de cómo podemos llevarlo, cómo decirle al niño la noticia y qué esperar ante darle la noticia al niño, o sea, qué comportamientos tiene el niño. Y la verdad es que los adultos y los niños lo manejan muy diferente, ¿ok? Y este es un tema muy recurrente en consulta para que ustedes vayan tomando nota, ¿ok? Así que, pues bienvenidos, papás y mamás. Yo soy Mónica, si es la primera vez que tú te das una vuelta por aquí. Soy psicóloga clínica, trabajo en la consulta privada con la herramienta de terapia de juego, donde con el juego los niños vienen acompañados de sus papás, justamente a trabajar razones de consulta como esta del divorcio, y que pues en casa a veces los papás quieren herramientas para poder pues educar mejor a los niños, para poder manejar esta situación que pasa en casa o quizá ya sucedió y ahora quiero justamente esos edificios como esas torres de los niños, cómo ayudarles a deconstruir para acomodar esos conceptos que queden bien claros y que los niños puedan desarrollarse de una manera armoniosa. Y también soy mamá de dos. Así que hablando del divorcio, lo que yo te decía que en consulta es un tema muy usual en la consulta que los padres se acercan y la verdad es que las familias son diversas. Cada familia es un mundo, cada familia lo lleva de una manera diferente, cada familia tiene sus propias circunstancias, cada familia es de verdad diferente una de otra y aunque todos los niños que llegan de divorcio, digamos que ese es como el general, de verdad que cada familia es muy particular. Por eso es que estos videos son solamente informativos, perdón, y la intención es como dejarles a ustedes un poquito de información que ustedes puedan adquirir herramientas para que se puedan acercar con profesionales de manera muy específica para trabajar qué es lo que está pasando con la familia, porque cuando algunas veces me escriben por mensaje para poderles apoyar en cualquier situación, no siempre puedo ayudarles porque se necesitan, de hecho los niños cuando van a consulta, se necesitan
necesitan de horas de observación con el niño, aplicación de test, recogida de información, etcétera, para poder hacer un diagnóstico. Entonces, por internet, pues definitivamente escribirlo es muy confuso, muy ambiguo, la información que yo te puedo dar y todo el desglose que tú también me puedes dar. De hecho, en consulta, cuando conmigo los papás van por primera vez, es una entrevista para padres aproximadamente de 3 horas. Digo aproximadamente porque nos hemos tardado más cuando son mamás o papás de 2 niños. Por supuesto que nos excedemos de las 3 horas. Y durante estas 3 horas ponemos la situación en la mesa y revisamos todo el contexto y ahora sí revisamos el comportamiento del niño y los padres salen con herramientas en casa. Entonces, por eso es que por mensaje no les puedo dar detalles porque en consulta la primera vez son 3 horas más las sesiones donde los niños vengan cada semana para poder trabajar. Entonces, yo les platicaba que cada familia es un mundo y la verdad es que así es, pero también cada niño reacciona de manera muy diferente y es aquí donde los padres deben de saber que la verdad es que cuando tú se lo dices a tu hijo, el niño no te va a hacer exageradamente preguntas como los adultos incluso solemos pensar, aventurarnos, como adelantarnos, e incluso estamos ansiosos y preocupados porque suponemos muchas cosas. Los niños es bien diferente, ellos no suponen. Al contrario, hay que ayudarles a decir esta verdad de manera muy clara, muy breve, a la edad que tienen y los niños se van a ir adaptando. Y la verdad es que los niños tienen una resiliencia muy natural que es muy rápido que ellos se puedan adaptar, es muy sencillito entre más pequeños. Entonces, sí es importante que los padres podamos decir cuando estamos en crisis, ¿qué quiere decir? Que cuando algo no está bien entre los adultos, porque los niños lo ven, o sea, ven que los padres se gritan, que se tratan mal, que se ignoran, que no se hablan, que incluso están muy distanciados, su papá que a veces duerme en el sillón. O sea, los niños son increíblemente inteligentes y ellos se dan cuenta y se dan cuenta que hay algo que no está bien. Incluso a veces cuando los padres no se van a divorciar, pero que de repente hay una discusión en casa o una situación que no se habla, los niños suelen decirle a los padres si se van a divorciar. Y por supuesto los padres no se van a divorciar, pero es tanta la discusión y que están como en puntos muy contrarios, que los niños llegan a pensarlo. Y ahí es donde yo les decía que los niños pueden generar un trauma de lo que ellos están pensando que está sucediendo alrededor, porque ellos creen que sí es como está sucediendo y no me dejarán mentir que cuando ya crecemos como adultos, pues traemos ese sentimiento, traemos ese miedo, eso que nosotros creímos que había sucedido y que ahora que somos adultos, se nos complica mucho incluso al momento de relacionarnos con otras personas o incluso poder manejar nuestro propio matrimonio, nuestra propia relación de pareja, porque traemos una construcción de la que nuestros padres no nos platicaron. Y nuestra generación, de hecho, así creció. Entonces, cada niño reacciona de manera muy diferente. Ahora, les voy a platicar rapidito, este tema yo se los voy a platicar rapidito porque la verdad es que es muy complejo. Yo te decía que cada familia es un mundo, tiene características muy particulares porque las edades de los papás influyen, a veces el tiempo que ellos le dedican al trabajo también influye, cómo llevan su relación como pareja también influye, la edad de los niños influye, la dinámica que tienen en casa, quién cuida, quién provee, o sea, la dinámica es esta parte de la mamá y el papá, o sea, sí influye. La cantidad de hijos también influye. Cada familia es muy particular, ¿ok? Y hoy les voy a platicar, ahorita, para empezar, cuáles son las afectaciones dependiendo la edad que tienen los niños. Por ejemplo, de los 0 a los 5 años, digamos que los niños no entienden, no es que no entiendan, pueden sentirse confusos porque acuérdense que ellos ven, pero todavía el cerebro termina de madurar hasta los 25 años. Entonces, a los 25 termina de madurar y un niño de los 0 a los 5 todavía no puede entender acá en la cabeza como tener una oración para poder expresar. Y tampoco hay como un molde, digamos que lo que el niño sepa que es una separación o que es un divorcio. Digamos que a veces el niño, por supuesto que no es una palabra que tenga dentro del vocabulario. Por eso es que los niños pueden tener esta confusión de no entiendo lo que está sucediendo. Sin embargo, aquí sí hay una dificultad de comprensión
pero los niños ya podrían generar, digamos que alguna preocupación o ansiedad de lo que está sucediendo afuera. Y me refiero porque cuando hay una crisis entre los adultos, no me dejarán mentir, con una crisis me refiero cuando las cosas ya no son como eran antes. Me refiero a que antes, pues los adultos en una relación eran amables, se ayudaban, incluso se besaban, se abrazaban, eh, que necesitas, nos organizamos, había una coordinación muy armoniosa. Ahorita, en esta crisis, eso no está sucediendo. Y cuando los niños ven este distanciamiento, esto que yo te decía de por qué papá duerme en la sala, es como confuso escuchar los gritos y luego de repente calma, es confuso para un niño. Entonces, aunque hay dificultad para comprender de los 0 a los 5, los niños pueden ya empezar a tener comportamientos de ansiedad. Otra también es que a esta edad, como los niños no entienden lo que está sucediendo, pueden incluso tener alguna situación, alguna alteración en el sueño. ¿Qué quiere decir? Que se van a estar levantando por la noche, incluso van a tener pesadillas, porque si en casa es una situación muy hostil o quizás hasta violenta, claro que va a haber una alteración en el sueño. Le va a costar mucho trabajo irse a dormir, va a tener miedo incluso para irse a dormir, eh, puede tener pesadillas, por supuesto, o quizá a lo mejor también en el día las siestas se le va a complicar también y va a haber como, si hace siestas a veces pensamos que no lo dejo dormir para que en la noche pueda dormir como corrido en la noche con sus horarios, etcétera, y hay una alteración, o sea, todo esto está alterado. Igual pasa con la alimentación, hay niños que dejan de comer, incluso hay niños que pueden comer de más justamente porque se sienten muy preocupados. Y también en esta etapa suele haber regresiones al momento cuando los niños ya han logrado ir al baño solitos. Y esta es una alteración de los esfínteres, que quiere decir que hay regresiones. Las regresiones, tal cual como lo dice su nombre, es regresar a etapas infantiles. Y estas regresiones puede ser desde regresar al pañal otra vez, incluso al chupón, a la mamila, ya habían salido de la cama de los adultos, pues vuelven otra vez a regresar justamente porque tienen miedo. De repente yo los veo en la consulta que traen el dedo, o hablan también como más mimado, o tienen comportamientos más infantiles. Y eso se acentúa, es muy parecido y se acentúa también con la llegada del hermanito. A veces la llegada del hermano, cuando los niños más o menos tienen esta edad entre los 0 y los 5, al ver al hermanito con la mamila, yo también quiero. Incluso también observan que se nota más cuidado y regresan otra vez a esta regresión para sentirse cuidados, ¿ok? Porque pues ya la atención ya no está puesta en el niño grande, sino en el niño pequeño. Algo similar, es algo así como de las regresiones, ¿ok? Ahora, de los 6 a los 12 años, la afectación es un tanto distinta porque los niños en esta etapa ya tienen un lenguaje mucho más desarrollado, ya hay muchísima más comprensión, ya tienen un vocabulario y son mucho más claros al comprender, ¿ok? De los 0 a los 6, otra vez en este inter, dependiendo, porque pues no es lo mismo el vocabulario de 6 que un niño de 12. ¿Ok? Pero a esta edad, los niños pueden sentir incluso una sensación de abandono. ¿Por qué? Generalmente cuando hay una separación dentro de casa o que el adulto sale de casa, a veces cuando hay una separación de los adultos, ya no hay esta misma armonía y esta misma organización si hablamos del cuidado de los niños. ¿Qué quiere decir? Que si antes, por ejemplo, a lo mejor mamá bañaba al niño, pues a veces en una crisis, por ejemplo, o en una separación como tal, si mamá era quien se quedaba a cuidar a los niños dentro de casa, pues ahora mamá tiene que empezar a salir a trabajar, porque esto pues puede ser como parte de la crisis o como parte de la separación como los adultos. Entonces ya no hay quien cuide al niño. Y el niño, claro que menos, si no se le explica, lo va a entender. Y el niño lo único que entiende es que ya no hay quien lo bañe, quien lo alimente, quien lo cuide, quien lo acompañe a dormir, quien lo lleva a la escuela, incluso quien lo peine. Y el niño puede sentirse otra vez confundido y preocupado, ansioso, porque qué es lo que está sucediendo, por qué mamá se va. Y el niño otra vez, acuérdense otra vez que en su estadio natural de egocentrismo es todo lo que está sucediendo, yo soy el responsable. Entonces ellos más bien esta interpretación del abandono también puede ser una sensación de no sentirse querido por el adulto, más cuando hay uno de los padres que sale de casa. Y claro, ya no se ve a ese adulto de una manera más constante. Y es ahí donde los niños sienten el abandono,
¿ok? Y de verdad es que cada niño otra vez lo maneja de maneras diferentes, porque incluso alguna vez me tocó en consulta, ellos eran dos hermanitos y yo recuerdo que el niño tenía 10 años, él lo pasó la transición de todo esto de la separación de los padres, porque además se dio entre gritos y jaloneos y papá se fue a medianoche y de manera muy exagerada tomó su maleta, etcétera. Y el niño lo tomó con miedo, con expresiones de miedo, incluso hasta su forma de vestir, por ejemplo, el short empezó a no usarlo porque tenía miedo de lastimarse y que no hubiera nadie que pudiera ayudarle cuando pudiera lastimarse las piernas, entonces prefería no usar short y mejor pantalón, por ejemplo. Y su hermanita, ella empezó a sentir mucho abandono. Y yo recuerdo que cuando platicábamos, yo platicaba con mamá, porque en consulta siempre retroalimento a los papás todo el tiempo, en todas las sesiones siempre los papás se llevan tarea, les explico lo que hay que trabajar en la sesión, etcétera. Y entonces yo recuerdo que la niña, está el consultorio y afuera hay una pequeña recepción y la niña se quedó jugando mientras yo platicaba con el papá y entonces cerramos la puerta un poquito porque pues tenemos conversaciones de adultos que son privadas y que los niños no deben escuchar y la niña la dejamos jugando, pero ella tenía esta sensación de abandono y entonces no podía separarse de mamá y ella metía la mano por abajo de la puerta a manera de, por favor, no me olvides, mamá, y a ver a qué hora vas a salir. Y entonces la mano, como cuando de repente los papás vamos al baño y los niños están ahí que quieren tocar la puerta, era algo muy similar. Esta sensación de abandono. Pero la niña no entendía que la mamá no podía salir porque la puerta estaba cerrada, porque o sea, ella no lo entendía. Ella lo único que necesitaba es que mamá estuviera cerca para que le diera esa seguridad de que no se iba a ir. ¿Por qué? Porque ella ya había experimentado el que papá se haya ido de casa y eso es el abandono como tal. Entonces, claro, yo no me voy a arriesgar a que esto vuelva a suceder. Por eso necesito tener cerca a mamá. Esa es mi certeza. ¿Ok? A esto es lo que me refiero entre los niños de los 6 a los 10, que aunque hay una comprensión mucho más clara y pueden comprender mejor y es todo como muy claro, aún así ellos pueden sentir esta sensación de abandono otra vez. Acuérdense, el divorcio no es traumático. Lo que los niños puedan pensar por lo que no se les aclaró, eso sí puede generar un trauma, como el caso, por ejemplo, que les estoy hablando del abandono. Y eso se los dejo de tarea también para que revisen ahora que ya como adultos, estas relaciones que tenemos de pareja, qué tanto esta sensación de abandono, de repente yo no me había dado cuenta o que a lo mejor ahorita les va a checar mucho cómo se separaron sus padres o cómo fue la relación de sus padres, que ahora de repente esta sensación de abandono a veces puede generar codependencia en los adultos porque no quiero que me dejes. Se los voy a dejar de tarea, ¿ok? Y estos niños, yo te decía que cuando ya están más grandecitos, ellos sienten culpa y lo expresan en la consulta bien clarito. Había un niño en consulta que decía, cuando mi papá se fue, perdón, yo en ese momento lo que sucedió fue que primero hubo una discusión porque el niño no se quería sentar a hacer la tarea, porque no quería dejar de jugar, porque el juego estaba muy divertido, mamá le dijo siéntate a hacer la tarea, pero el niño dijo pues no, ahorita, y se empezó a desatar los gritos, enseguida sale papá con la maleta, se hace un escándalo y todo, y papá se va. Y entonces, ¿qué asoció el niño? Claro, otra vez en este estadio egocéntrico, es mi culpa. Por mi culpa se fue porque pues yo no quise hacer la tarea. ¿Y qué sucedió con el niño? Pues que ahora quiero hacer la tarea todo el tiempo esperando que papá regrese porque pienso que con eso lo puedo reparar. Y los niños en consulta lo expresan muy claro, yo soy el culpable, yo siento que yo tengo la culpa y quieren repararlo. Eso es algo muy esperado que los niños quieran hacer, reparar lo que yo creo que hice o aun cuando me queda claro que no fue mi culpa, yo quiero poder repararlo. ¿Ok? Eso es algo que es como muy común a esta edad. Y para mayores de 12 años, que ya son los adolescentes, a ellos también les impacta, aunque pensemos que ya están más grandes. ¿Por qué les impacta? Porque justamente a esta edad, a partir de los 12, 13 años, están en la construcción de su identidad. Y resulta que están en la construcción de quién soy cuando la familia empieza a modificarse. Incluso los jóvenes pueden tener un comportamiento, una reacción muy diversa o incluso rebelde también. Y por sí los adolescentes son rebeldes de manera natural. Y no quiero decir que rebelden mal plan, sino que empiezan, como están ellos depurando todo lo aprendido, están en búsqueda de su identidad, pueden tomar las reglas de una manera diferente y no quieren fastidiar a los papás. Lo que quieren es, claro, yo entendí esta regla y no es que la transforme, sino que yo puedo tomarla de una manera diferente y puedo hacer que funcione, pero da un ritmo diferente y eso es lo que los papás lo vemos como rebeldía.
Pero cuando estamos hablando del divorcio, ahí sí puede ser que los jóvenes de manera muy enfática quieran fastidiar justamente porque es un desorden emocional interno que no saben qué hacer y es la manera que tienen los jóvenes para comportarse. Y incluso los jóvenes también pueden sentirse avergonzados con lo que está sucediendo o pueden sentirse resentidos. Y con este resentimiento es cuando empiezan a tener comportamientos rebeldes. Y como son adolescentes, a veces ellos quieren hablar menos, incluso pueden aislarse también, y esto acentúa mucho más ese comportamiento adolescente, ¿ok? Ahora, te voy esas fueron las afectaciones otra vez de acuerdo a la edad. Ahora, te voy a dar una pequeña lista que tú debes de considerar al momento que tú dices, bueno, ya estoy en una separación, tal vez ya me separé, tal vez estamos en crisis, ya lo hemos platicado, incluso hay familias donde pueden incluso planearlo. Y con planearlo, ojalá fuera lo indicado para los niños y para todos los miembros, porque quiere decir que lo están ordenando. Yo aquí les diría, ¿qué es lo que ustedes pueden considerar? Es decir, ¿cómo puedo preparar para que esto suceda? En consulta, este tema del divorcio es muy común. Ahora, me ha sucedido mucho en consulta que a veces los padres van por el comportamiento del niño, que ahorita se los voy a platicar, y cuando yo les reviso, a ver, en estas 3 horas que yo les platicaba, vamos a poner todas las piezas en la mesa. Resulta que hay una separación de los padres que ni siquiera los padres habían notado. Y en esta separación me refiero cuando los padres, como adultos, a veces caen en la monotonía o en la rutina. Y en esta parte emocional como pareja empiezan a distanciarse. Y entonces los dos adultos parecen más bien como dos roommates, dos personas que viven juntas, que comparten la renta, pero que ya no están conectados emocionalmente. Y entonces los niños, claro, ven esta separación de adultos y eso no está mal. La situación es que el niño pueda entender que una familia así funciona o que las relaciones interpersonales, es decir, la búsqueda de pareja o cómo debemos mantenernos relacionados con nosotros, es así como se debe de hacer. Yo se los voy a dejar de tarea. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo puedo preparar al niño? Yo les decía, esa es una razón de consulta muy constante. Incluso hay papás que desde que hay una crisis, que ellos ya no están bien, acuden inmediatamente con el psicólogo para ver, Mónica, dame herramientas para yo decírselo a mi hijo, de tal manera que yo no le genere un estrés, que todo fluya muy bonito, quiero manejarlo bien, ¿ok? Como hay papás que van y me buscan cuando ya papá se salió, incluso había una familia que ellos decían que papá se había ido por trabajo a otra ciudad, pero no era cierto, papá tomó sus maletas, se fue, pues tomó la maleta porque se iba al trabajo, pero resulta que estaba en el hotel de 2 semáforos después de la casa y los papás pues no habían dicho nada y entonces hacían videollamada y todo en la pantalla, o de repente papá venía rapidito y como que había cosas que a las niñas no les checaban porque esas eran 2 niñas ya grandes y pues aquí es, o sea, de verdad que los niños son increíblemente inteligentes y creo que los subestimamos en la capacidad y es ahí otra vez donde se genera el trauma, ¿ok? ¿Cómo los podemos preparar? Yo siempre les digo a los papás, ojalá todos los niños o tuvieran un evento a la vez, un evento. ¿Qué quiere decir? Que si se van a separar, ojalá solamente fuera la separación y nada más. Desafortunadamente, cuando viene la separación para los padres, la modificación de la familia, hay muchas alteraciones y muchos cambios. Por ejemplo, a veces, como se van a separar, pues hay que reajustar, por ejemplo, los gastos. Eso implica que la casa, pues la vamos a entregar porque ya no se puede pagar esa casa, porque ahora pues se van a pagar 2 casas y hay que mudarse. Resulta que, pues ahora que nos mudamos, la casa ya no queda tan cerca de la escuela y entonces, pues hay que buscar otra nueva escuela, ¿no? O a veces, incluso con la separación, también viene la llegada de un hermanito, muchas situaciones, o a veces esa misma separación, a veces es como para uno de los adultos una oportunidad de trabajo que se va a otra ciudad, o sea, si se dan cuenta son muchos cambios y que los padres a veces esa parte no la ven. Incluso a veces cuando hay situaciones legales, porque solamente me voy a enfocar en la parte emocional del divorcio, porque está la otra parte legal, que esa la podemos platicar después, la carga legal que viene cuando los adultos se van a divorciar, todo lo que eso implica. Y eso es muy desgastante para un niño.
¿ok? Hoy solamente me voy a enfocar en la parte emocional. Entonces yo les decía que cuando a veces hay una situación legal en los adultos, a veces incluso el adulto puede quitarle el carro a la mamá o al papá, etcétera, recogerlo, y eso también es una alteración para el niño porque ya no va a la escuela o ya no hace su rutina como tal porque ya no hay medio de transporte. Incluso a lo mejor también pues el niño tenía el refri antes lleno y pues ahora pues van al día y se come como puede. Eso también es una alteración para el niño. Incluso a veces mamás que empiezan, ok, con esto vamos a empezar a depurar, porque por ejemplo aquí pues yo vivo en la frontera y es muy normal en nuestra cultura comprar cosas de segunda. Entonces aquí de repente pues este sillón no lo tenemos de más a la venta. La ropa de los niños ya no le quedan a la venta. Y eso los niños de repente como, ¿por qué a la venta tantas cosas? O sea, todo esto los niños otra vez lo van acomodando y más cuando ya son mayores de 6 7 añitos que van entendiendo lo que está pasando, pero es confuso porque nadie aclara, ¿ok? Entonces, el primer punto, ¿cómo preparar a los niños? Por favor, papás, revisen las situaciones del entorno. Si esta separación va a desencadenar otras más, por favor considérenlo, ya se los platicaba. Va a ser la separación, pero también va a haber un cambio de escuela, pero también va a haber el carro se tiene que vender, pero también la casa nos vamos a cambiar. Otra vez, esos son cambios. Y no solamente le viene la separación al niño, sino le viene la separación de él con su escuela y con sus compañeros, incluso la separación de su cama, la separación de su habitación, de su casa, etcétera. O sea, esto es como, otra vez, espérenme, es que es demasiado, ¿ok? Y algunas veces los adultos llegan, ya no tanto ahora, antes sí, digo antes, creo que antes de la pandemia, que de repente llegaba un niño y pues el papá decía, yo no creo que el niño necesite venir a terapia porque yo lo veo súper bien, yo veo que come, yo veo que duerme, yo veo que juega súper bien, como que el niño no necesita. Y la verdad es que los niños se expresan de una manera diferente que nosotros. Ahorita te voy a platicar qué es lo que hay que esperar del niño en su comportamiento, pero sí hay un impacto en el niño, ¿ok? Y lo hay dependiendo los adultos cómo lo estamos manejando. ¿Ok? Entonces, punto número uno, revisa por favor el entorno. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ya platicábamos, se va a cambiar de casa, incluso a veces una infidelidad, a veces también es una separación un tanto complicada para el niño porque es la manera en cómo los adultos están terminando la relación. Y puede ser que cuando hay una infidelidad, uno de los adultos queda muy lastimado emocionalmente, muy herido en quizá a lo mejor en su persona, se siente también traicionado y está muy enojado con el otro adulto y esto también aunado a la parte legal es caótico para un niño, ¿ok? Es muy impresionante, de verdad yo he visto casos en consulta muy complicados legalmente porque los adultos están no sé, o sea, alguna vez me tocó una mamá que tenía que esconderse para que el papá no le quitara al niño, porque en la escuela se hicieron jaloneos porque pues ellos iban por el niño a ver quién se quedaba con él y literalmente al niño lo jalaban del brazo como si fuera de trapo, jalarlo y por ahí de repente, no recuerdo si fue una pierna o un brazo que se lo lastimaron por el jaloneo. Fue, o sea, situaciones muy complejas. Esa parte revísenla. Ahora, en consulta, así como yo les decía, la primera vez conmigo son 3 horas donde los padres vienen, porque es conversación de adultos, así tal cual se lo explicamos al niño. Eso es una conversación de adultos que los niños no deben escuchar y que platicamos de cosas de adultos y a veces hasta aburridas. Y a veces los niños también de repente cuando podemos hablar frente a los niños, ay, qué aburrido, Mónica, ¿cuándo van a terminar de hablar? Y tienen toda la razón. Entonces, todas esas conversaciones, papás, por mucho que estén enojados, piensen en los niños, por favor, y tengan estos momentos de privacidad para platicar esas conversaciones de adultos que los niños no tienen que escuchar y no tienen que ver, porque esto que ellos ven es muy hostil. Y a veces pues, se expresan mal un padre del otro padre también, ofende, etcétera. Y a veces pensamos que eso le hace bien al niño porque pues lo estoy poniendo aterrizando en la realidad y la verdad es que no, al niño le lastima porque estamos hablando mal del otro padre y cuando los niños crecen dices que yo soy hijo de ese mal hombre que dice mi padre que es y entonces ahora yo también soy malo, ¿ok? O sea, otra vez los niños son increíbles cómo acomodan lo que ven. Entonces, revisen todas las situaciones que hay alrededor y cómo eso nos va a impactar al momento de manejar esta situación, esta separación. ¿Ok? Ahora,
Sí, por favor, siempre anticipen a los niños antes de la separación. Ojalá lo puedan hacer. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya los adultos no estamos bien, lo que yo les decía, ya hay hostilidad. ¿Qué quiere decir? Que a veces nos dejamos de hablar, dejamos de ser amables, ya no ayudamos al otro, ya no me importa tanto el otro, entonces a veces ya ni siquiera duermo con él, ya no como con él, ya no le preparo, a lo mejor, no sé, se me ocurre la mamá que le preparaba lonche al papá y de repente pues el niño nota que papá ya no lleva la lonchera y que de repente el niño, perdón, un papá le contesta mal al otro o que ya lo ignoró, etcétera. Eso es importante decirle al niño que entre los papás hay algo que ya no está bien como pareja. Yo siempre les he dicho en todas las sesiones y en todos los lives que los padres tenemos que humanizarnos. ¿Qué significa? Que tenemos que decirle a los niños y mostrarnos como seres humanos que sentimos. Entonces, si tú le explicas a tu hijo que hay algo de papá que ya no te agrada, que a veces nos contestamos mal, no tienes que ser específico. Yo les he hablado mucho de la honestidad a la edad que tiene el niño sin decir cosas que los niños no deben de saber. Si hubo una infidelidad, no se le hagan saber al niño, por favor. Eso no lo hagan. Si de repente a lo mejor hay violencia, muchas veces la violencia a veces es muy obvia. En consulta han llegado familias con violencia que no se puede esconder, vamos. Situaciones como esas hay que decirles a los niños. O sea, hay algo que pues ya no me siento muy contento con papá, de repente pues a veces grita mucho, a veces discutimos también, ya no me siento cómoda y pues papá se siente igual y entonces quizá por eso ahora estamos un poco separados, quizá por eso ya no le preparo el lunch, ya por eso papá de repente a veces pues duerme a veces en el sillón porque ya no nos sentimos cómodos. Los niños tienen que saber esto, ¿ok? Que los papás no están bien. Ahora, muchas separaciones solamente son en crisis y es más bien muchas crisis son solamente crisis y no llegan necesariamente a una separación. Eso también hay que hacérselo saber al niño, ¿ok? Que eso no significa que vaya a suceder una separación. Pero otras veces sí está sucediendo no estamos bien y el niño seguramente la pregunta más directa va a ser, ¿y se van a divorciar o se van a separar? Si ustedes creen que sí, eh, se lo pueden decir. Si ustedes creen que no, también se vale decir, ahorita te estoy platicando lo que está sucediendo, enfóquense siempre en el tiempo presente. Después no sé qué va a suceder en unos días, pero yo les voy a seguir manteniendo informados. Y los niños se sienten muy calmados. Aquí los padres me han preguntado mucho eso, oye Mónica, pero no le estaré generando yo mucho más ansiedad porque pues le estoy explicando mucho. Otra vez, acuérdense siempre respetar la edad que tiene el niño, el vocabulario, ser muy claros, ser muy breves y solamente decir la situación. Estamos en crisis, nos estamos separando, nos vamos a divorciar. Eso es todo, más las preguntas que los niños tengan, habrá que responderlas. Pero no tenemos que dar detalles de los adultos que a los niños no les conciernen y hay cosas que ellos no deben saber. ¿Ok? Entonces, aquí es que hay que avisar a los niños que no estamos bien y hay que, en el dado caso de que ya la separación sea inminente, ¿cómo dar la noticia de que nos vamos a separar? Busquen un momento muy tranquilo, pueden ir al parque, puede ser incluso en la sala de casa después de comer. Yo les diría que puedan incluso salir, a lo mejor que este momento sea de mucha calma. Ojalá y la recomendación va a ser que los papás puedan hacerlo juntos. Muchos papás no pueden hacerlo con el otro padre, incluso ellos no tienen idea de cómo esto se hace y ahora sí, como decimos en México, zafo. ¿Qué quiere decir? No quiero hacerlo, si quieres díselo tú. Hay padres que los adultos dicen no tienes por qué decírselo, es un niño, no lo entiende, no es necesario, ¿ok? Y no se lo dicen, ¿ok? Aquí muchas veces han llegado familias donde uno de los adultos siente que no es importante para los niños y otro adulto dice, sí quiero decirle al niño, quiero darle herramientas, quiero explicárselo, porque a mí me afecta y lo veo a él preocupado, veo que no está durmiendo, lo que platicábamos, las alteraciones, ¿cómo le puedo hacer? ¿Ok? Ojalá los dos papás se pusieran de acuerdo para decir qué es lo que van a decir. Yo sé que hay muchas familias que cuando hay una separación, la relación entre los adultos es muy complicada porque terminan mal, pero también hay muchas familias, me ha tocado verlas en consulta, donde los padres terminan bien, incluso terminan tan bien que a veces, ese es otro tema de otro video,
que para los niños incluso puede ser confuso, si están separados o no, porque yo los voy a platicar bien a gusto, o seguimos en esas reuniones familiares, o vamos a comer a una casa del uno, o vamos a comer al Carl Jr., etcétera, porque los papás se llevan súper bien. Eso ha sucedido también en consulta, ¿ok? Pero aquí es que, ¿qué es lo que podemos sentarnos a platicar con los niños? Y yo les prometo que realmente los niños no les van a hacer un bombardeo de preguntas, les prometo que no. O sea, los niños les dirán una pregunta, dos preguntas y no sé, o sea, cinco me parece exagerado. Creo que los niños no han hecho cinco preguntas, ni siquiera cuatro, quizá unas dos y tres se me hacen exageradas, ¿ok? ¿Por qué? Porque el niño hace una pregunta y necesita procesarla. Y para ese proceso pueden incluso llevarse días para que el niño lo pueda acomodar, lo que platicábamos de la construcción de legos y los pisos. Cuando el niño ya lo ha procesado, es probable que regrese haciendo otra pregunta, como puede ser mañana, como puede ser la siguiente semana o el siguiente mes. ¿Ok? Los niños no bombardean con preguntas. Aquí el punto es que los padres se pongan de acuerdo, que hagan un diálogo de qué es lo que quieren presentar al niño, cómo se lo van a explicar, y tienen que hacerlo desde su calma. ¿Ok? Que los dos puedan decir, efectivamente, pues no estamos bien, hemos decidido. Ahora, a los niños lo que les afecta a ellos en un divorcio, y lo trabajamos igual en la muerte de un ser querido, es que la rutina se altere. ¿Qué quiere decir? Al niño, claro que pues no quiere ver a los papás separados, no quiere que vivan en casas diferentes, pero el niño después, a lo que a él le impacta es, claro, si mi papá me llevaba y mi papá es el que se va a ir y mi papá me llevaba a la escuela, entonces ¿quién me va a llevar a la escuela? Ah, no te preocupes, yo voy a venir por ti todas las mañanas y te voy a llevar a la escuela. O no te preocupes, ahora va a cambiar un poco todo esto, muchas cosas van a seguir igual, pero también va a haber algunos cambios, y entre esos cambios va a ser que ahora tu mamá te va a llevar en las mañanas y yo voy a pasar por ti en las tardes. O tal vez no puedo pasar por ti en las tardes, pero te voy a ir a visitar en las tardes. O te voy a pasar porque te voy a llevar al parque, o vamos a estar haciendo tarea juntos. Y todo esto al final es diferente para cada familia, porque tanto hay familias otra vez que terminan muy bien, papás que terminan muy mal, hay familias donde los niños se pueden quedar a vivir en la casa de la mamá. Generalmente es lo que yo más veo en consulta, y papá es el que se muda a otra casa. Hay papás que se convierten en papás de fines de semana porque así lo quieren. Hay papás que pues, justamente están en la parte legal porque no quieren ser padres de fines de semana. Hay papás que incluso no llegan a la parte legal porque tienen muy buenos acuerdos también. O hay padres que se dan cuenta que el asunto es de los adultos y yo no tengo por qué restringirle al niño el derecho que tiene de ver a su papá o de ver a su mamá. ¿Ok? Entonces, todo esto los adultos necesitan ordenarlo al momento de dar la noticia para aclarar las dudas, que los padres puedan acomodar las rutinas de los niños y que sepan, por ejemplo, cuando yo les platicaba de planeado, es porque quizá a lo mejor que ustedes digan, híjole, pasando las vacaciones de verano, cuando entran a la escuela, ¿qué te parece si a lo mejor en enero, ¿no? Ya que empezó el nuevo año, estoy acá inventando, ¿ok? No, sí, ya empezó el nuevo ciclo, ya empezó nuevo el año, mientras voy consiguiendo la casa, vamos platicándole a los niños de que hay crisis y que a lo mejor para enero pues ya va a haber algunos cambios, ¿no? Y eso es planearlo, ¿ok? Anticiparle a los niños las cosas. Y de verdad es que me ha tocado ver familias donde lo van haciendo gradual. ¿Qué quiere decir? Que van anticipando estos pequeños cambios y los niños lo van sintiendo muy leve y esta resiliencia que ellos tienen se van adaptando muy rápido, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Yo te decía, estas familias que o se organizan cuando, o sea, incluso hay familias otra vez que se llevan tan bien los papás que no quieren llegar al punto de llevarse tan mal, por eso lo están haciendo ahorita que se llevan bien, que se pueden hablar y que se pueden organizar. Y los niños, no sé, había una familia donde papá iba y pintaba su casa y entonces los niños lo acompañaban. Papá empezó a hacer su mudanza de poco a poco, su ropa, sus zapatos, y sus niños lo acompañaban. Luego de repente cuando papá iba y se quedaba a dormir allá, uno de los niños iba y lo acompañaba, y luego ya papá regresaba acá a casa y la rutina, etcétera. Y para ellos fue como muy gradual. Total que cuando ya papá se quedó allá en su casa ya de tiempo completo, los niños ya sabían la rutina porque mucho no cambió. Claro, ellos otra vez lo planearon, son papás que se llevan bien y que ellos estuvieron adelantándose justamente a hablar con los niños, que es donde yo les decía que los papás a veces se preocupan y dicen, es que, ¿será que lo voy a alterar más justamente porque le estoy diciendo algo que no va a suceder? Ok, pero está adecuado que le expliques que ahorita hay otra vez
Digo, crisis es la palabra que yo uso para los adultos cuando hablamos de berrinches o cuando hablamos de que en casa los adultos no están bien, pero quizá a lo mejor porque los niños lo refieren en consulta como peleas o discusiones. Entonces, en casa sí estamos teniendo peleas y discusiones justamente porque los papás ahorita no nos estamos llevando bien. Y podemos poner ejemplos. Y los niños pueden decir, esto es temporal. En algún momento esto tiene que terminar, solamente denos tiempo como para que los adultos busquemos maneras de dialogar, de comunicarnos, etcétera, pero esto va a pasar. Ahora, va a pasar porque no puede ser eterno, porque en algún momento se han decidido por separar. ¿Me explico? Pero esta es más una situación de que los adultos deben de ordenar. Ya cuando le dijiste al niño lo que está pasando, yo te decía, pues trata de acomodar una rutina para que los dos se acomoden. Ahora, se vale que durante estas preguntas a lo mejor no haya algo muy concreto que los adultos tengan y que el niño de repente quizá a lo mejor salió con una pregunta que yo no me esperaba, se vale decir, ahorita no tengo la respuesta para eso, pero déjame sentarlo, me platico con mamá y pues al ratito lo revisamos o mañana, solamente no lo dejen pasar, ¿ok? Ahora, ¿qué esperar de los niños? Justamente como nosotros, así como los preparamos a ellos para decirles, prepararnos nosotros, qué esperar del niño, como puede ser, hay una parte positiva del comportamiento del niño, como puede ser algo negativo, o sea, qué esperar del niño. Yo te decía como número uno, es que los niños suelen sentir culpa. A partir de los 6 7 años los niños van otra vez en esta parte egocéntrica, sintiendo culpa. Yo, como yo te explicaba hace ratito el ejemplo, no hice la tarea y fue por mi culpa, ¿no? O a veces, no sé, había una familia que papá siempre perdía las llaves en las mañanas y era un caos porque salían tarde, porque no llegaban a la escuela a tiempo, etcétera. Entonces, claro, él no veía como que papá era quien perdía las llaves o las llaves perdidas incluso, más bien era, es que a mí me tienen que llevar a la escuela y soy yo el que causa esos problemas. Claro, mis papás peleaban todo el tiempo porque pues las llaves estaban perdidas, porque me habían que llevar a la escuela. Entonces el niño todo el tiempo lo acomoda esto de la culpa y cuando los niños ya están grandes, o sea, no sé, a partir de los 8 o 9 años, los niños han expresado es por mi culpa. Y en consulta mi trabajo es ayudarles a deconstruir esa torre de legos toda chueca, piso sobre piso, que esto no es su culpa. Y créanme que los niños lo entienden, pero necesitamos aclarar muchas cosas. Y los padres necesitan estar en el mismo canal para que, porque al final a consulta van 50 minutos, una vez a la semana. Hay familias que vienen una semana sí y una semana no. El trabajo duro realmente lo hacen los padres. Por eso es que los padres conmigo entran a sesión y les retroalimento todo el tiempo para que ellos hagan ese trabajo allá en casa y pueden explicar todo cuando los niños no están conmigo. Yo a los niños les explico muchas cosas frente a los padres, con el permiso de los padres para ayudar a aclarar, pero las otras preguntas donde yo te decía que los niños procesan y vienen otras preguntas después, esas se las hacen, ay, perdón, los padres allá en casa y son los padres quienes resuelven allá quienes responden. Entonces, ¿qué esperar del niño en la parte, pues, este comportamiento que no nos encanta? Uno, que el niño sienta culpa. Dos, que los niños se muestren ansiosos. Ya platicábamos que se muerden las uñas, que se jalen el cabello, que tengan tics, por ejemplo, el que mueve las orejas, el que mueve las aletillas de la nariz. Me tocó alguna vez un niño también, justamente por la separación de los padres, que el niño los ojos le giraban, o sea, volteaba los ojos y de repente tú platicabas con él y le giraba. Y claro, la mamá cuando lo vio la primera vez corrió al médico, el médico descartó que fuera algo físico, el niño llegó a consulta conmigo y claro, era esta situación de los adultos, cómo se comunicaban, lo que el niño entraba en estrés, ¿ok? Otro también es el comportamiento del niño, ¿ok? Son niños que quizá a lo mejor se van a tornar un tanto agresivos porque es lo que ven en casa también, porque es la manera en la que me siento yo enojado, frustrado, porque no sé cómo canalizarlo, porque a lo mejor nadie me dice nada y yo no estoy entendiendo y me puedo sentir muy enojado, pero me puedo también ir al otro extremo, el sentirme muy tímido justamente porque me siento asustado, no sé cómo manejar esta situación y aislado porque nadie me dice nada y también puedo sentirme confuso y triste también por esa situación. La otra, ya lo platicábamos, las regresiones. Regresar a una etapa infantil donde los niños se sienten más cómodos. Chuparse el dedo, hacerse pipí en la cama, regresar al pañal otra vez, la mamila, incluso el tono de voz. Y otra vez así como bien mimados. A veces yo les digo a los niños, ay, es que no me hablas así, yo no te entiendo.
Y entonces, sí, yo lo entiendo, pero veo que está hablando mimado y los adultos se dan cuenta, pero claro, no sabía yo que era un comportamiento de todo esto que está pasando en casa. Otra también es el aislamiento o que los niños puedan sentirse distantes, ¿ok? ¿Por qué? Porque pueden los niños incluso a veces sentirse enojados con un adulto. Eso es cierto, no es una regla, no todos los niños lo hacen. Algunas veces los niños sí pueden aislarse o mantener distancia con uno. ¿Por qué? Por el padre que se fue, por ejemplo, el que salió de casa, que ni me avisó, salió a medianoche, lo vi enojado con una maleta y pues en mi sentir, pues yo siento que tú nos abandonaste. Y si a eso le agregamos el que mamá diga o el adulto diga que nos abandonó, pues o que quizá a lo mejor también las cosas como se dieron, pues yo veo que me quedo a proteger a uno y me mantengo con el otro la distancia, ¿ok? También puede ser que el aislamiento o esta distancia justamente porque los adultos no somos claros y no explicamos a los niños lo que está pasando y los niños se sienten confusos y prefieren mantener la distancia o a veces los papás la manera como reaccionan. Hay papás que son muy reactivos, que en lugar de cuando algo está pasando de tomarlo con calma, brincan o gritan o la manera, entonces ¿qué hace el niño? Mejor mantener distancia porque de por sí ya todo lo que está sucediendo, mantengo distancia para que esto se mantenga calmado. Y si revisas, ¿te acuerdas que al principio yo te decía que algunos de los niños tratan de solucionar? Es justamente esto, ¿ok? Otra es que los niños pueden sentirse, ellos pueden notarse bajos en su concentración y lo vas a notar, por ejemplo, en la escuela. ¿Qué quiere decir? Que están distraídos, están dispersos porque están acá arriba pensando en otras cosas y muchas veces la ansiedad es sobrepensar cosas que no han sucedido y muchas veces que ni siquiera van a suceder. Eso es la ansiedad, ¿ok? Las preocupaciones es que haya algo que sea muy constante también y que pues, a veces son soluciones, pero que el niño está sobrepensando. La preocupación es prima hermana de la ansiedad y la manejamos en consulta para los pequeños como en lugar de ansiedad, como la preocupación, pero la preocupación se puede resolver. ¿Ok? Y en la escuela los niños pueden bajar las calificaciones en sus clases extras, por ejemplo en el fútbol pues se nota que ya no corre tan rápido, que de repente se le pasa el balón y que a veces los papás pues no lo notamos, pero cuando ya nos sentamos, yo te decía en la primera entrevista larga, pues revisamos y híjole, claro, claro, y empiezo a acomodar las piezas, ¿ok? Y la otra, yo te decía, esta alteración de sueño o alteración de la alimentación, etcétera, ¿ok? Esos son los comportamientos que los padres no nos encanta, pero hay un comportamiento positivo que los niños se nota y que también pueden expresar. A los niños no les encanta que sus papás se separen, más cuando resulta que el niño nació cuando los padres estaban juntos. ¿Qué quiere decir? Pues que el niño no conoce otra cosa. El niño, yo desde que nací mis padres estaban juntos y la separación, pues ¿de qué me hablas? O sea, y los niños les impacta. Ahora, los niños les impacta, pero ellos no saben que esto también lo viven otras familias. De hecho, hace mucho tiempo yo recuerdo unas hermanitas que iban a consulta, que ellas también llegaron porque sus papás estaban separados. Ellos ya llevaban mucho tiempo separados, pero ahora querían como ordenar, porque ya las niñas estaban creciendo y había que reacomodar rutina, límites, etcétera, crianza, todo, pero ya la edad que ellas tenían. Ellas iban como en quinto de primaria, alrededor de unos 10 añitos más o menos, 10, 11 años. Y ellas platicaron que en el libro de matemáticas venía, cuando trabajaron las encuestas y las gráficas de barras, el tema del libro era el divorcio. Y entonces hicieron encuestas en clase para ver qué familias, los padres estaban separados. Ahí para las niñas fue como en el salón de clase, no fue el tema de matemáticas, fue darse cuenta esta parte de los niños que ellos no sabían que también a otras familias les pasaba. Ellos creen que solamente les sucede a ellos y en consulta yo siempre les platico a los niños que cuando ellos llegan hay otro niño en consulta. Y entonces cuando el niño que llegó antes se va, él entra, pero pues ya se fue con su papá. Y cuando tú te vayas va a llegar otro niño con su papá. Y se da cuenta, claro, aquí vienen niños y entran con sus papás, claro. Y muchos de esos niños también sus papás están separados. Yo, mis papás se separaron, yo ya estaba más grande, pero yo entiendo cómo te sientes. Yo también, mis papás se separaron. Y también mis papás se fueron de extremo a extremo. De hecho, mi papá se volvió otra vez más de 2000 kilómetros de distancia. Y te entiendo. Entonces los niños como, yo no sabía que les pasaba esto a las otras familias. Les pasa más de lo que crees.
algunas veces el papá vive a veces en la casa de al lado, ha sucedido, a veces vive en otra ciudad, ha sucedido, pero muchas de las familias esto les sucede y los niños no lo saben. Entonces, esta parte positiva es que los niños se den cuenta que esto no solo les sucede a ellos. Y creo que es por ahí también cuando hablábamos del diálogo, de cómo prepararlos, decirle que esto es más común de lo que pareciera y pueden tomar ejemplos. Si tú eres hijo de papás separados, díselo. Si el vecino, el de la escuela, la cuñada, la papá de X persona, díselo. Y los niños van a sentirse, ay, más calmados, ¿ok? Incluso a lo mejor con estas preguntas pueden ir a preguntar, se me ocurre, ¿ok? O digo, alguien de confianza, ¿ok? Y entre estos comportamientos que sí esperamos de los niños, justamente es que ellos se sienten mucho más calmados y mucho más tranquilos. Yo te decía, a ellos no les encanta que sus papás se separen, pero ellos se dan cuenta que, claro, ahora las cosas en casa están mucho más calmadas. Ya nadie grita, Mónica. Y a veces cuando papá viene a visitar, tampoco grita, porque se da cuenta que papá se queda poco tiempo, o porque ahora en casa decía una mamá, papá se fue y se acabaron los gritos, se acabaron los regaños, se acabaron incluso, no sé, la forma ofensiva de hablar. En esta casa no se vuelve a hacer, no se vuelve a hacer, son como nuevas reglas y los niños lo entienden. ¿Ok? Entonces, aquí es que los niños expresan que ahora efectivamente, otra vez, no quiero que mis papás estén separados, pero me doy cuenta que esto es bueno porque ya no hay escándalos en casa, ya todo funciona el ambiente es mucho más saludable. Y también se dan cuenta porque cuando los papás, yo te decía que le entran a esto del bienestar del niño, que creo que del divorcio es lo más importante para nosotros como padres, que el niño esté bien y por supuesto nosotros también. Los padres tratan de tener esta buena comunicación y con esta buena comunicación y donde yo te decía que planean y los dos se ponen de acuerdo, etcétera, porque al final los adultos se separan, pero los padres no se separan de los niños, es lo que se espera. Sin embargo, también ha sucedido en consulta que a veces esa separación los padres completamente, como puede ser un papá o una mamá, se deslindan completamente del niño y entonces el niño se queda a vivir allá en casa de pues uno de los adultos y el otro completamente pues ya se vuelve papá o mamá soltera, ¿ok? Otra vez, dependiendo del ritmo de cada familia. Pero aquí cuando los papás procuran el bienestar del niño, los padres se convierten en modelos saludables de las relaciones interpersonales de las personas. ¿Qué quiere decir? Que incluso en consulta ya yo escucho mucho de las familias decir, por ejemplo, lo escucho más de las mamás, decir, esta crisis, teníamos años en crisis, muchos, y yo trataba de estar junto con el papá porque mis hijos crecieran en una familia y que crecieran pues con papá y mamá juntos. Yo lo hacía por ellos, pero hubo muchas cosas donde yo me decidí a mí y por salud mental mía decidí que no más. Eso significa límites, quiere decir que te preferiste a ti. Y sí, va a haber muchos cambios para los niños, y eso es bueno, ¿ok? Pero le estás enseñando a tu hijo que de todo esto que no se debe de hacer, los padres decidieron separarse, porque eso no es correcto. De hecho, en consulta alguna vez uno de los niños decía, Mónica, es que mis papás pelean mucho. Y los papás querían como acomodar el bien el concepto de pelear y yo les decía al niño, bueno, pelean como, o sea, porque yo lo que sé de pelea es como los luchadores en el ring aquí en México, donde se suben a la arena y se tiran a golpes y la hurracarrana y la llave. Así se pelean tus papás. Y el niño, no, claro que no, Mónica, solamente pues de repente las palabras eso se llaman discusiones. Todas las personas tenemos discusiones, a lo mejor tú también con tu mamá o con los niños de la escuela, todos los papás, los adultos lo hacen discusiones, pero esas no son peleas. Es cierto, ¿ok? Y cambiamos el vocabulario, son discusiones, ¿ok? Incluso el concepto es diferente aquí donde yo te decía que le reacomodas al niño. Entonces, en estas discusiones ponemos límites y es donde yo te decía que yo escucho ya ahora más de las mamás decir que por los hijos, así como hay familias que deciden quedarse por los hijos, hay familias que por el bienestar de los hijos y enseñarles que las relaciones así no son, deciden poner límites. Y es cuando deciden las mamás poderse separar, que también lo hacen los papás. Y eso también es saludable. Y ese es un buen modelo de relaciones interpersonales que les enseñamos a los niños, ¿ok? Ahora, los niños de esta parte positiva es que desarrollan esta parte de la resiliencia, como los niños donde los padres no se han divorciado, no lo van a desarrollar. Y no digo que no,
pero no en la parte del divorcio, ¿ok? La resiliencia todos la desarrollamos de maneras diferentes. Puede ser en la muerte de un ser querido, puede ser justamente porque se cambiaron de escuela, o sea, todo esto está bien, cada niño lo desarrolla de manera diferente, pero es más bien como la parte también madura de un niño que aprende, porque un niño madura. Yo siempre les he dicho aquí que los niños no deben de madurar más de lo que de las situaciones que que les pone la vida y que les toca afrontar, y justamente con esta resiliencia y la madurez de las situaciones del entorno que deben de llevar, como lo es un divorcio, eso sin duda les va a alcanzar la madurez a los niños para pensar, para sentir, para acomodar, para entender y para vivir esa situación. ¿Ok? Incluso los niños, con esta separación, a veces las mamás, lo que he visto yo en consulta, porque lo aprendemos en consulta, es justamente abrir estos espacios de comunicación donde antes probablemente no platicábamos de las cosas que nos pasaban, pero justamente por eso nos estamos separando. Entonces, ahora sí vamos a poder platicar de las cosas, cómo nos sentimos, de las cosas que queremos hacer y pues cómo queremos esa ayuda. ¿Ok? Y también es que los niños, justamente con esta separación, también los niños aprenden cómo los adultos, yo te decía, se relacionan, cómo los niños, los adultos ponen límites también, pero incluso los adultos cómo resuelven. Hay un video que ya no se los pude pegar y se me pasó pegarlo, de un adulto que le están haciendo una entrevista porque está en inglés, donde le preguntan a él, como que fue un podcast largo, una entrevista, pero solamente rescataron así un pedacito de segundos donde él decía que lo que él le grabó mucho del divorcio de sus padres fue mucho ver cómo, perdón, no era el divorcio, sus padres estaban juntos siempre, sino ver cómo sus padres siempre resolvían los problemas que entre ellos tenían. Estos padres, como él lo platicaba, es que los papás solían platicar todo el tiempo y que ellos solían abrazarse y besarse cuando las cosas estaban resueltas. Así fue como él creció y aprendió. ¿Te imaginas el adulto que es él al momento de un conflicto? O sea, él puede escuchar, él puede hablar, no se va a transformar para sentirse molesto, no va a sentir que quiere ganar ninguna conversación o que quiere aplastar al otro, sino que puede tener esta cordura para escuchar, incluso para negociar de una manera amistosa y armoniosa. Y de hecho, cuando hablamos de negociar en consulta, los papás y los niños aprenden que este es un ganar y ganar. Y muchas veces los adultos, porque somos adultos y tenemos la autoridad, a veces sobrepasamos y sentimos que ganamos, y eso se llama autoritarismo. Y no, aquí en consulta es que los niños aprendan a negociar. Entonces, para que ellos puedan expresar, los adultos tenemos que aprender a escuchar y darles las herramientas para que ellos tengan con qué negociar. Y esto, si lo encuentro otra vez, se los voy a pegar. Y justamente es eso, que los niños aprenden cómo resolver. Entonces, si tú estás en batalla con el otro adulto, si se están peleando todo el tiempo, si se están insultando, si no se quieren ver, o sea, cómo le están enseñando a los niños a resolver las situaciones. ¿Ok? Ahora, ya para finalizar, ¿cómo puedo yo ayudar al niño cuando esto ya está sucediendo? Ya platicábamos ahorita, pues, cómo lo puedes preparar, los comportamientos esperados del niño, los positivos y los negativos también. Cómo puedes ayudar? Papá, mamá, trata de manejarte también tú, ¿ok? Yo aquí sí les voy a decir, por favor, es indispensable que por favor ustedes lo puedan trabajar en consulta privada, que lleven al niño para ayudarle, los profesionales, ayudarle al niño a acomodar, yo te decía, todos estos conceptos que los niños han construido, pero también por favor ustedes priorícense. Otra vez, sean humanos y vayan por favor a terapia. ¿Por qué? Porque en terapia es como nosotros les ayudamos a desenredar todo el nudo de emociones, todo ese enojo, todo lo que trae cada adulto para que no estén luchando con el otro. Porque la verdad, díganme sí o no, si no es muy desgastante estar discutiendo con el otro. Yo no sé a ustedes cómo les va, pero yo cuando de repente tengo diferencias con una persona y que a lo mejor hasta cuando lloro, yo al final me siento muy agotada. Agotada me refiero no a las piernas por haber caminado kilómetros, sino un agotamiento terrible que ni quiero comer porque me quiero ir a dormir porque estoy muy cansada. Las discusiones hacen eso, un agotamiento terrible, porque te drenan todo lo que tú eres, lo que sientes que te alcanza, sientes que no puedes, esta frustración.
Entonces los psicólogos les ayudamos a resolver todas estas situaciones emocionales para que no te sientas drenado ni agotado cada vez que tienes no quiero decir un enfrentamiento, pero pues una plática, una visita con el otro adulto. Entonces, sí es importante que puedan acercarse los adultos a trabajarlo de manera individual. Incluso hay parejas que cuando están en crisis van a terapia de pareja. Incluso hay parejas que cuando ya están divorciándose van a terapia de pareja justamente para ahora lo que viene, porque la familia se transforma, pues podamos tener momentos de comunicación, porque de verdad que la gran mayoría de las parejas no se hablan, no tienen buena comunicación, ni siquiera se quieren ver, y es por eso que a veces uno de los padres le da el teléfono al niño para que pueda comunicarse directamente con él, porque piensa que el otro adulto no lo deja ver al niño, o que no se lo quiere dar, o que no se lo quiere pasar, etcétera. Y aquí es otra vez una bola de ideas. Entonces, sí es importante que cuando tú vas a terapia, te mantienes en calma, porque empiezas a aclarar, tienes una perspectiva muy diferente del enojo, de lo que está sucediendo y te sientes mucho más en calma porque tienes herramientas. Y con este modelo de calma es como yo, adulto, le enseño al niño a manejar esta situación que no es sencilla, por supuesto que no lo es, ¿ok? Pero aquí el adulto está trabajando otra vez desde cómo puede y es como modelamos, ¿ok? Otra también es que por favor, padres, intenten en lo posible por el bienestar del niño no hablar mal del otro padre. Ya platicábamos. Cuando hablamos mal del otro padre, a veces lo que queremos es dar un mensaje al niño de que a lo mejor tu padre pues es un borracho. A veces digo, ahorita estoy exagerando, pero a veces son, como puede ser verdad, que el niño no necesita saberlo, como puede ser una mentira porque quiero exagerar. Pero al final lo que estoy haciendo es manipular la situación y no me estoy dando cuenta que realmente estoy afectando al niño. Ya les platicaba que los niños se sienten como yo soy el hijo del desobligado, del del aquello, y entonces pues ahora ya esas etiquetas ya me las pongo a mí porque yo soy el hijo y me siento mal. Y créanme que todos los niños en consulta a ninguno le gusta que hable mal de su papá, no importa lo que sea. Y créanme que hay papás en consulta y he trabajado con más de uno de papás, no sé, que incluso han estado en prisión y es su papá, o es su mamá. Entonces, digo, a menos que este adulto pues no sea seguro para el niño, pero los padres con los que han estado en prisión, que he trabajado con ellos, bueno, han estado por circunstancias, pero son buenos padres, quieren estar con sus hijos, quieren cuidarlos. Entonces, es el padre del niño. Intenten, por favor, no hablar mal de la otra persona enfrente del niño. ¿Ok? Otra también es que intenten, por favor, papás, tener un plan, traten de hacer una rutina. Yo les decía que cuando trabajamos del duelo, lo que se intenta es que se altere la rutina lo menos posible. Eso ayuda muchísimo a que el niño pueda trabajar el duelo del divorcio. Sin embargo, muchas de las situaciones, aunque no se cambien de casa, aunque no llegue el hermanito, aunque no se le quite el carro, aunque no haya situaciones legales, al final hay una modificación porque uno de los adultos sale. Y ese adulto al final aportaba una parte del desarrollo del niño. Ahora, hay padres que digo aportaban porque también hay una parte de padres todavía que solamente son proveedores y que solamente llegan a dormir a casa y que pues solamente están en presencia, pero que el niño no tiene como un vínculo fuerte y cuando el padre se va, pues al niño es como, pues aquí como que no hubo gran diferencia porque el apego realmente lo tuvieron siempre con mamá porque mamá era quien trabajaba todas esas necesidades del niño. Y esa sería otra historia también. ¿Ok? Entonces intenten hacer una rutina que se pueda cubrir, organícense los dos. Si sienten que no la pueden cubrir, por favor sean honestos y denle que el niño no pueda llevar a la escuela, si ya no puede papá pasar por él, pues entonces que lo lleve mamá. Y también es importante, yo les digo a los papás en consulta, que si hay papás que ya no quieren ver a sus hijos o que de verdad no los quieran ver mucho tiempo o no los quieran ver en la semana, se vale. Yo a los niños me atrevo a decirles que los padres se divorcian, pero que los niños no, los padres no se divorcian, o sea, se divorcian entre los adultos, pero el padre nunca abandona al niño y nunca se divorcia del niño cuando hay una certeza de la familia, porque efectivamente son dos padres presentes. Pero no es una frase que yo les digo a otros niños donde el papá, cuando él salió de casa, fue como libre y soltero y ya no regresó a ver a sus hijos, aun cuando les promete. Y esto
desafortunadamente y tristemente sucede mucho en las familias donde el papá al principio, pues sí, yo te prometo, y con el tiempo va disminuyendo hasta que un día el papá se desaparece y ya no aparece. Y es muy triste y es mucho más complicado también, incluso para el niño le genera otra vez un trauma en la manera en cómo el niño lo percibe, el que a veces el padre no está al pendiente de sus hijos, pero resulta que cuando tiene otra pareja, esa otra pareja tiene niños, pero resulta que este papá está más al pendiente de esos hijos y el niño cuando crece como que dice, a ver, esto como que no tiene lógica. Pero el niño otra vez, acuérdense, empieza a construir sus propios conceptos y entonces el niño empieza a no sentirse querido y de verdad es muy triste porque los niños a veces sienten una competencia grande con con estos otros niños. Es muy complicado, ¿ok? Para los niños. Y esta parte legal que yo les decía hoy no la voy a tocar, pero ojalá, de hecho los abogados siempre han dicho que el mejor acuerdo que los padres pueden tener es justamente el acuerdo que ustedes hagan de acuerdo fuera de los abogados, ¿ok? Ese es el primer acuerdo que entre ustedes traten de hacer. A veces se contratan abogados y no necesariamente los tienen que escribir, simplemente se acompañan del abogado, pero me han llegado a consulta de verdad papás porque en consulta alguna vez tuve la consulta, de hecho yo, con los dos abogados, o sea, el abogado del papá y el abogado de la mamá en consulta. Como yo no entiendo mucho de asuntos legales, ahí donde yo comparto, donde yo estoy, comparto con los abogados arriba y me estuvieron acompañando para ayudarme a traducir algunas cosas que yo no entendía, para poder escribir un texto para ayudarle al juez a decidir con quién el niño iba a estar más cuidado. Esto se le llama peritaje. Yo no soy un perito, pero en la pandemia me tocó hacer dos peritajes, dadas las circunstancias, los jueces me lo aceptaron, pero si esta fuera la razón, la situación, perdón, vayan con un perito de psicología infantil que trabaja estas situaciones y ellos también hacen la observación, hacen test, etcétera, y hacen un documento y se lo entregan al juez y el juez puede decidir mejor con quién el niño está más cuidado. Entonces, esta parte legal, ojalá pues los padres no llegaran a ella, sin embargo, muchos de los padres no logran hacerlo y desafortunadamente mis estadísticas de consulta son muy altas. Los padres que tienen que recurrir a la parte legal porque están enojados entre ellos, que buscan la manera de quitarse al niño, o sea, de quitárselo al otro adulto, para yo tener el control de la situación. Y desafortunadamente se están llevando a los niños, como decimos en México, entre las patas. Y ya para terminar, ¿cómo puedes ayudar a tu hijo? Busquen momentos en casa de comunicación para poder hablar de estas cosas que son incómodas. Yo siempre les digo aquí, por favor, hablan de estas conversaciones incómodas tal cual, con este concepto en casa. A nosotros en nuestra infancia nunca nos enseñaron, o sea, los papás no nos daban explicaciones, los adultos teníamos que hacerlas y por eso ahora nos cuesta la crianza respetuosa con nuestros niños, pero hablemos de estas cosas que no nos encantan. Y un juego que hacemos mucho en consulta, tal cual, es poner, yo les decía, y creo que se los he compartido antes, donde yo pongo, por ejemplo, un osito de peluche en la mesa y yo le pongo al reloj un timer de quizás 5 minutos y le voy a compartir al conejo todas esas cosas que a mí no me gustan. Y se las decimos tal cual. Yo pongo el conejo y entonces porque es por turnos y cuando ya suena el reloj nos quedamos todos callados, ya no decimos nada, los papás no criticamos, los hermanos no juzgamos nada ni nos reímos, nada. Es simplemente para que los padres escuchen lo que los niños pueden decir. Y su trabajo de los niños será, y como estamos jugando, a ellos les parece muy divertido y fluyen los niños y los niños son honestos. Entonces yo le digo al conejo lo que no me gusta. Y el tema puede ser, hoy vamos a hablar de las emociones que no me gusta sentir. Mañana puede ser de las cosas que me hacen enojar. Pasado no me gusta de las cosas que mamá puede mejorar. No me gusta de ahora que papá se fue, ¿no? Y a lo mejor no me gusta de papá de ahora que se fue, pues que viene a vernos poco. Y el otro niño, pues me gustaría que fuera mi papá a recogerme a la escuela. Me gustaría que mi papá me leyera un cuento. Y de repente es increíble cómo los niños dicen tanto en juegos como estos y los papás solamente veo los ojos cómo crecen y yo les digo a los papás, su objetivo es escuchar. Nadie se ríe, nadie se burla, toca la campana, se recoge el juego y pasamos a otra casa. Y los padres te lo dejo de tarea para que lo puedas meditar. Juegos como estos, otra vez, es abrir espacios de comunicación para los niños. Y otra ya casi para cerrar es, por favor, padres, sean honestos con los niños, digan la verdad versus
No sean tan específicos en situaciones que los niños no deban saber. Cuando ya hablábamos, por ejemplo, acerca de la infidelidad, de situaciones muy complicadas de que los niños quizá pues no es ni el momento ni no deben de saber, sean honestos. Los papás la estamos pasando mal, los papás no estamos bien por ahora, los papás estamos discutiendo, los papás estamos, este, pues a lo mejor ofendiéndonos y pues hemos pensado, ¿ok? Díganle a los niños lo que está pasando. De verdad que es muy sencillo decirlo, no tienen que preparar un gran sermón, sean muy breves, sean muy claros y sean honestos. Los niños pueden con la verdad. ¿Les va a doler? Sí les duele. Hay papás que van a consulta justamente para que no les duele y le digo a los papás, sí les va a doler, papá. Pero cuando tú eres claro, cuando tú trabajas y tú te acomodas con mamá, intentas una rutina y entonces trabajan en equipo aun cuando ustedes no estén juntos, créanme que los niños aprenden, comprenden bien y cuando trabajamos el duelo en consulta, de verdad que los niños trabajan muy rápido y de verdad que a veces cuando los padres incluso lloran, a veces los niños están esperando que mamá termine de llorar para continuar la sesión y los niños esperan, ¿ok? Pero a eso me refiero, que los adultos todavía traen aquí demasiado y los niños súper rápido. De hecho, los niños entre más pequeños, por ejemplo, ya les platicaba la afectación de los 0 a los 5, es más rápido que ellos se adapten. Los de 6 a 12 también se van a adaptar y los adolescentes también, pero están en etapas diferentes. Los niños se adaptan rápido cuando somos honestos. Cuando no somos honestos, los niños se van a llevar aquí muchos conceptos, van a observar cosas, no van a entender lo que está sucediendo y esto me va a causar sensaciones desagradables, emociones pues que no me hacen sentir cómodo y entonces yo empiezo acá arriba a construirme un mundo que a veces ni siquiera existe. Pero los adultos no tenemos esta confianza o nos sentimos inseguros para abordar estos temas, ¿ok? Y cuando hablábamos de no hables mal del otro padre, también me refiero a la alineación. Es un concepto que se usa en psicología, también lo usan los abogados para decir que están, por ejemplo, este es un triángulo, ¿ok? Acá está papá y del otro lado está mamá y acá en la punta pues están los hijos. Y a veces lo que hacen los padres es justamente hacer alianzas, este padre a lo mejor con estos hijos, para que la fuerza esté de este lado y mamá sacarla como de esta dinámica emocional que tenemos. Y eso no está bonito, ¿ok? Esos son chantajes, eso es manipulación, eso no está bonito, no es saludable, sí hay una afectación para el niño y en consulta me ha tocado de familias que eh, a veces quieren proteger al niño, pero más bien aquí podríamos sentarnos a platicar justamente del por qué lo quieres proteger. Mejor sé claro con tu hijo y explícale para que tu hijo tenga su propio juicio y su propio criterio y aún así sus 6 añitos, él puede otra vez procesarlo, ¿ok? Acompañarle siendo honestos, ¿ok? Pero muchas veces, a veces es querer separar al niño del adulto y no es agradable. Acuérdense que el niño vive con su papá, vive con su mamá aquí en su corazón. Y de hecho, cuando hemos hecho dibujos acerca de la familia, aun cuando los padres ya están separados, se esperaría que para el niño dibujara a su papá y a su mamá junto a él, porque son sus dos figuras significativas y son sus vínculos fuertes. Y los niños han dibujado a papá y a mamá. Y de verdad que si yo no supiera que los papás están separados, yo pensaría que el niño vive con sus dos padres juntos, porque hay niños que incluso los dibujan así bonito con flores y todo, y súper cerquita, porque es como el niño se siente querido y cercano con sus padres. Hay niños que no, ¿ok? Y ya para cerrar, eh, intenten por favor que si hay otras parejas de papá o de mamá, por favor, ahorita no es el momento de forzar a introducirlas. De hecho, de eso ya lo habíamos platicado meses atrás, creo que lo platicamos en el mes de junio, que fue el mes de papá, cómo abordar la novia de papá, si mal no recuerdo, ¿ok? Para que ustedes puedan darse una vuelta, pero ahorita por favor no forcen, porque apenas estamos en esta transición de la modificación de la familia como para que llegue una tercera persona e imponérsela muchas veces al niño o a veces esta nueva pareja trae nuevos hijos y para los niños también. Otra vez, es un poco confuso al principio, aunque ellos se adaptan muy, muy rápido. Por aquí también a veces la discusión es de mamá o de papá porque no está como de acuerdo, ¿ok? Y ahora sí, ya con esta me despido. Por favor, busquen apoyo otra vez. Yo les decía con psicólogos porque esto
no quiero decir que no es algo como muy sencillo, ustedes lo pueden abordar en casa, pero que puedan trabajar la parte emocional de cuando el niño está pues no concentrado, cuando el niño ya no está comiendo bien, cuando el niño tiene pesadillas, cuando el niño no se quiere ir a dormir, cuando el niño está muy irritable, su comportamiento está muy agresivo, quizá está muy aislado, mi hijo está muy, el adolescente muy rebelde, el niño se empezó a hacer pipí en la cama, etcétera. Esas son situaciones que se tienen que atender en consulta, ¿ok? Así que estos videos no son terapias, son solamente informativos para que tú puedas decir, híjole, me está sucediendo esto, no me había dado cuenta, me diste muy buenas ideas, entonces ahora sí, yo lo puedo empezar a trabajar, pero cuando ya tenga la situación emocional del niño, ahora sí voy y pido ayuda. Así que yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy y yo les voy a platicar aquí rapidito que este video pues yo les pido por favor que lo compartan siempre porque pues otras familias pueden necesitarlo también o a lo mejor se lo mando también al papá o a la abuelita también de repente que forman parte de la red de cuidado del niño y que a lo mejor es como, hay papás que me dicen, Mónica, es que yo se lo decía a, no sé, a la abuelita, pero la abuelita pues como que no me escuchaba y de repente te escuché, le mandé el video y la abuelita como que, agarró la onda y pues ya alguien más se lo dijo y entonces ahora ya es como más amable, ya coopera y lo puede entender mucho mejor. Los videos aquí en la plataforma yo les platicaba que Facebook me estuvo avisando que a partir de mayo, y vi que ya lo hizo, todos los lives por cuestión de almacenamiento, por la duración de los videos, le está quitando mucho almacenamiento a Facebook y Facebook me avisó, se van a ir. Se quedan videos cortos, pero estos videos largos se eliminan después de 30 días. Yo los estoy guardando todos y se están yendo a YouTube para que vayan allá y los vean. De hecho, yo voy a estarles compartiendo de vez en cuando los videos de allá para que ustedes puedan verlos también y darles como otra vuelta, ¿ok? Y en Instagram también allá hay... también allá pueden ver, ¿ok? Veo por aquí, dice Elsa Balboa, gracias por orientarnos. Rosetta para consulta. Rosette, Lucía, para consulta puedes mandarme un WhatsApp, ahí te contesto mucho más rápido. Me encuentran, estoy en la ciudad de Tijuana y me encuentran en el teléfono, puedes mandarme un WhatsApp al 664-670-9900. Me puedes mandar un WhatsApp y yo ahí te platico la dinámica y te escribo la disponibilidad que hay para trabajar. Si no te contesto, que también puedes llamar y yo les doy informes, si no te contesto es porque si no te contesto es porque estoy en consulta o, por ejemplo, como ahorita que no contesto, hasta el final del día, ya que terminaron las consultas. Y no regreso llamadas porque pues entran muchos en el día para pedir informes y pues no me da el tiempo, a veces ya los doy a la noche. Pero si hay un WhatsApp, ahí sí no me dejarán mentir los que son mis pacientes, que a veces ya les escribo ya noche y digo, les escribo a ellos porque a veces pues no veo también yo el teléfono y les contesto, ¿ok? María Elena dice, ¿qué me dice de una pareja de casados que ya, ay, que no se me vaya, que en ocasiones quieren separar, van 3 veces y esta última ya casi hasta el divorcio llegaron y resulta que no se acepta porque refiere que lo ama y regresaron de nuevo sus hijos y ya son jóvenes y ya no entiende por qué sus padres no se divorcian si continúan con problemas? Sí, eso también ha sucedido en consulta de padres que estos, que van y vienen, que se separan y que regresaron y pues los niños se les calma el corazón y luego de repente otra vez papá se vuelve a ir. Pues no es lo más saludable sería otra vez lo que platicábamos, que estamos ahorita en crisis, estamos manejando la situación, estamos viendo si nos vamos a separar, no es seguro o a lo mejor sí, o ya lo platicamos o etcétera. Sí es importante platicarlo con los niños, pero esto que me platicas, María, sí altera a los niños porque pues otra vez no entienden lo que está pasando y para ellos es muy confuso. Vicky Paz dice, mi nene de 9 años ha sufrido tanto. En la primera separación él era muy bebé, en la reconciliación ya tenía 5 años y esta nueva separación tiene 9. Él se traba al hablar y a veces tiene accidente del uno o del 2. Sí, Vicky, ya cuando sucede esto de la ecopresis o enuresis, hay que atenderlo ya con un profesional. Yo siempre los mando que vayan primero con el pediatra para descartar que sea algo orgánico, que el cuerpo quizá a lo mejor algo no esté funcionando bien. Y a veces el pediatra dice todo funciona muy bien, vayan a atenderlo de manera emocional porque puede ser esto. De hecho, también se traba al hablar, puede ser también el tartamudeo. Eso también es un síntoma otra vez porque acá arriba, yo te decía que a veces llegan las emociones donde no se pueden organizar
o a veces me aíslo porque platicábamos que como puede ser haber un comportamiento agresivo, como puede haber un comportamiento de aislamiento, de sentirme tímido, bueno, un comportamiento tímido de me siento triste, etcétera. Y es esto, ¿ok? Ahora, yo no estoy diciendo que cuando ya los papás se separan ya nunca van a regresar. Hay muchas familias otra vez que ya cuando lo trabajan, incluso a veces se dan un tiempo las familias como una separación como tal, justamente para valorarse, para ordenar sus pensamientos, incluso a veces es como, pues a lo mejor resulta que pues eres, no sé, el amor de mi vida y yo me doy cuenta, lo que quieran reparar y a veces vuelve otra vez a trabajar. De hecho, las terapias de pareja, justamente eso, o sea, yo siempre les digo a los papás, digo, yo no trabajo terapia de pareja, pero les digo, la terapia de pareja como puede unirlos, como puede también que se den cuenta ambos que la relación no funciona y que ustedes o no son la pareja con la que quieren estar. ¿Ok? Pero tienen que trabajarlo y lo que ustedes decidan estar en pareja o estar solos o solas, la verdad es que es muy saludable, pero necesitan empezarlo a trabajar. Luis Anco dice, muchas gracias, Dios la bendiga, saludos desde Cusco, Perú. Luis, muchísimas gracias. Dice, ¿podría poner en pantalla el chat, por favor? Aquí se va a quedar, Luis, el video se va a quedar durante 30 días, después se va a ir a YouTube para que puedan allá verlo. Y Alejandra Alexa dice, ¿me pasa su WhatsApp? El WhatsApp es 664, área de Tijuana 664-670-9900. Por ahí me pueden escribir, ¿ok? Así que, pues nada, yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Aquí en el apartado de eventos va a estar lo que ustedes pueden ver todo lo que es el mes de julio y el mes de agosto que ya está preparado. Ya voy a estarles subiendo lo que vamos a ver en septiembre. No estoy segura si septiembre ya está, porque nos falta octubre, noviembre y diciembre, y esos meses no están, pero creo que septiembre, no estoy segura si ya está, para que vayan y se den una vuelta. Si tienen algún tema que les encantaría que abordáramos, por favor háganmelo saber, porque muchos de estos temas yo los saco también porque me los escriben por ahí en privado, pero los pueden dejar también aquí en algún que sea como de su interés para poderlo abordar. Yo les platico lo que yo veo mucho en consulta y pues aquí ya sabrán que me encanta platicar. Y pues por aquí se los comparto, ¿ok? Así que compartan para que otros padres estén informados y los videos se encuentran después de 30 días allá en YouTube y también los invito para que me sigan en Instagram. Así que pues nada, les dejo saludos gigantes y nos vemos la siguiente semana. Bye.